regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. Me parece que las facultades y atribuciones de la SEGOV en materia de contenidos de radiodifusión tienen sustentos sólidos que fundamentan su permanencia. En el artículo principal o transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en esta materia, desde mi perspectiva, no existen razonamientos o disposiciones que refieran cuál dependencia, entidad u órgano será el encargado de la materia de contenidos, dentro de los cuales se encuentra la programación, tiempos oficiales, autorizaciones y publicidad u otras funciones que realice en este momento la Secretaría de Gobernación. Por lo anterior, y para efectos de dotar al sector de mayor certeza jurídica, mantener dichas atribuciones en la Secretaría de Gobernación tiene ventajas, ya que se contaría con el recurso de revisión, el juicio de nulidad o la suspensión en materia de amparo, lo cual garantiza el debido proceso jurisdiccional y constituye un contrapeso de poderes. Por el contrario, de otorgar estas atribuciones al IFT, no se contaría necesariamente con dichos instrumentos y podría dañarse también algunos elementos de la libertad de expresión. Desde mi perspectiva, la mejor interpretación posible va dirigida hacia la permanencia de dichas facultades a cargo de la Secretaría de Gobernación. El mantener dichas atribuciones responde a la experiencia, a la infraestructura y a la capacidad técnica y humana que se adiciona con las facultades de clasificación que hoy tiene en materia de cinematografía, criterios que se replican en la clasificación de contenidos de televisión abierta y de televisión restringida. Si la intención del constituyente hubiera sido quitar estas atribuciones a la SEGOV y otorgárselos al IFETEL, se habría señalado que las unidades administrativas de la SEGOV competentes en la materia, como son la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, desaparecieran al constituirse el instituto y sus recursos pudieran haber sido absorbidos por este. Solo recuerdo que para el 2014 se le ha asignado a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía un presupuesto de 169 millones de pesos, superior al asignado en el año 2013. La anterior aseveración se confirma con lo que se establece el decreto de presupuestos de la Federación para el año 2014, donde se reitera a la SEGOV sus facultades como administrador de los llamados tiempos oficiales. En materia, el tercer tema que quisiera tocar el día de hoy, que es el tema de la libertad de expresión y la prohibición de transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística, es importante decir que con las disposiciones aplicables a los contenidos transmitidos por cualquier medio de difusión se reconocen los derechos a la información, expresión y recepción de contenidos sin más limitaciones con las que constitucionalmente se identifiquen y sin ningún tipo de censura previa. La iniciativa asegura que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, entendiendo por ella no solo la facultad de expresar pensamientos, sino también buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo a través de los medios masivos de comunicación o cualquier otro medio de su elección. Yo considero acertado que en el artículo 223 se precise que el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audios restringidos es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. Finalmente, quisiera resaltar un aspecto que resulta fundamental en materia electoral y que tiene que ver con la denominada publicidad engañosa. Coincido con lo que se establece en el artículo 239, que señala que con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o de propaganda electoral presentada como noticia. En materia electoral han sido recurrentes las quejas y denuncias respecto a lo que también se ha denominado como publicidad encubierta. Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones se presentan quejas frívolas que sin sustento ni fundamento se pretenden utilizar este recurso para denostar o para acusar sin razón. Así, coincido que bajo delimitaciones claras y precisas, la prohibición establecida en la ley no se traduzca o atente contra la libertad de expresión que los medios de comunicación y los ciudadanos tienen derecho. En este tema será fundamental, en la parte de la legislación secundaria, no de este tema,
sino de la legislación electoral, poder determinar procedimientos específicos, porque, se los digo por mi experiencia personal, cuando uno entra a la parte de los contenidos en materia electoral, los juicios que tienen que hacer los propios consejeros y consejeras electorales están basados sobre apreciaciones de valor que tienen en su momento un peso muy importante en el proceso de discusión de la libertad de expresión. Es un tema complejo que merece una legislación, creo que muy adecuada. Muchos de ustedes, todos ustedes, tendrán que participar en ese proceso de discusión de la legislación electoral, pero como sucede con frecuencia, son materias que en muchas ocasiones se tocan de alguna manera. Finalmente, agradezco la invitación para participar en este foro. Estoy seguro que con los distintos puntos de vista y las opiniones que se presentan en estas audiencias, sin duda enriquecerán y fortalecerán el trabajo legislativo que está llevando a cabo para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Senador Lozano, haré entrega de mi intervención y también, si me permiten, haré entrega de algunas copias de un libro que publiqué sobre la experiencia del IFE en materia de aplicación del modelo de comunicación política, mismo que quizá pueda arrojar también algunas luces en esa materia, no solo para este foro, sino para otros asuntos que se han planteado al respecto. Un honor estar con ustedes y agradezco la oportunidad y la tolerancia. Muchísimas gracias. Doctor Francisco Guerrero. Bueno, gracias, doctor. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, a la senadora Graciela Ortiz. Bienvenida, senadora presidenta. Vamos a pasar en este momento a las preguntas que nuestros compañeros senadores tuvieran a bien formular a los panelistas, a los expositores. No sin antes, sí quisiera hacer mención o quisiera hacer un comentario en razón de lo que expuso Jesús Robles Maluf y luego Luis Fernando García. Qué bueno que ustedes mismos reconocen, pues que aquí estamos, que fueron invitados con mucho gusto a participar en este foro y que han podido hablar con absoluta libertad, sin cortapisas y con la presencia de los medios de comunicación y transmitiéndose por el canal del Congreso. Aquí de lo que se trata es de escuchar a las voces en uno y en otro sentido. Ayer oímos a operadores que criticaron por igual la iniciativa, pero por razones diferentes. Y algunos otros ven como en este momento pues apoyan bien el modelo en el que intervenga Gobernación para monitorear contenidos audiovisuales, y otros lo ven como algo peligrosísimo y contrario y una regresión. Y todo el mundo habla aquí y todo el mundo se expresa y lo hace con absoluta libertad y deja sus documentos y los subimos a internet y están los medios de comunicación. Entonces, mi respetuosa sugerencia es que pues simplemente reconozcan, ¿sí?, que no es cierto que todo el mundo quiere callar sus voces o callar sus expresiones o que no queremos que avance el interés. Nosotros somos, yo soy cibernauta por por una pasión y convicción, y creo en la libertad y en el flujo de los contenidos, en la libertad máxima de expresión y del derecho a la información. Pues también tiene que haber ciertas reglas, y esta iniciativa tan compleja, convergente entre telecomunicaciones y radiocomunicaciones, hoy mismo Clara Luz Álvarez nos está haciendo ver una serie de cuestiones que honestamente pues sí no aparecen en la iniciativa y que deben ser realmente considerados, ¿no?, para las personas con discapacidad y para una auténtica inclusión de los grupos vulnerables, ¿no?, a la sociedad de información y del conocimiento, es más, a una vida digna, punto, ¿no? Entonces, para eso estamos, de veras que ese es el motivo de este foro, y respetando todas las voces y las posiciones ideológicas y el pensamiento y la posición crítica, yo mismo como oposición, bueno, pero lo que les digo es, sean bienvenidos, vamos a ser bien constructivos, bien propositivos. Viene ahorita la sesión de preguntas y respuestas, y le voy a rogar a mis compañeros pues también ser muy directos, muy puntuales en sus… tenemos todavía 3 bloques por delante, y les voy a pedir que seamos puntuales en las preguntas y puntuales en las respuestas. ¿Quién dice yo? Usted. Senador Robles, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenidos. Me parece que como otros, es un bloque que enriquece mucho el debate. Yo estoy prácticamente de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha planteado.
y les diría que pueden expresarse con toda libertad. Aquí en este Senado de la República no hay cortapisas, nadie puede contravenir lo que nadie diga entre nosotros, pero menos entre los invitados. La verdad es que con toda libertad hay que expresarse. Yo, la verdad es que me preparo para hacer algunas presentaciones, pero hoy yo quiero decir que estoy prácticamente de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha expresado. A Clara Luz le quiero decir que coincidimos e incluso hemos hecho cuestionamientos sobre los limitados derechos de las audiencias en la iniciativa. Yo inclusive he llegado a decir pues, que es inconstitucional, este es uno de los temas. Así también hemos planteado aquí que la Profeco, cuyo titular es designado por el Ejecutivo, el que sea encargado de proteger los derechos de las audiencias, me parece que es regresivo, que estamos limitando al órgano que se creó en este propio Congreso, con todo el apoyo del Senado. Tocó un tema que a mí me parece fundamental y vamos a hacer nuestro. Yo no lo había tocado, pero he estado recibiendo correos electrónicos respecto a la accesibilidad para las personas con discapacidades. Me parece que es importantísimo. Nadie había abordado el tema y yo creo que yo estoy leyendo así rápidamente a ojo de pájaro los documentos, me parece que nos van a servir muchísimo. Por eso digo, compartimos también la preocupación sobre las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia. Creo que la experiencia histórica de México nos muestra eso que aquí se ha hablado, los abusos sobre herramientas como la intervención en comunicaciones. Voy a hacer una pregunta muy concreta sobre ese asunto. A Jesús Robles y a Luis Fernando García, les quiero decir que el día de ayer hacíamos un cuestionamiento y nos referíamos precisamente a casos denunciados de censura en varios portales de internet, incluso que llegan a cerrarse, eso sin una orden judicial, incluso bajo el pretexto de los llamados derechos de autor, derechos que por supuesto desde mi punto de vista deben ser protegidos, pero no usados perversamente de esa manera. Reiteramos nosotros la preocupación, igual que la que tienen ustedes, respecto a las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, que éstas puedan ser usadas como herramientas para regresar ese control autoritario que yo pensé que habíamos superado, pero que la iniciativa del presidente parece que nos quiere regresar a ello. Me gustaría entonces, concretamente a ustedes, preguntarles qué opinan sobre la propuesta de algunos expositores de que solo el procurador y los jueces pueden ordenar intervención de comunicaciones, de geolocalización y demás figuras que contempla la ley, y preguntarles si consideran que estas figuras debiesen ser excluidas por completo de esta ley. Y si me permite, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la última intervención del doctor Guerrero también me llamó mucho la atención porque es un tema que a mí me ha preocupado, es los criterios para la vigilancia de los contenidos también, ¿no? A mí me parece que a lo largo del desarrollo de estas audiencias ha quedado totalmente claro que uno de los temas centrales de la discusión alrededor de esta iniciativa del Ejecutivo es si pretende o no asumir lo que yo insisto que sí existe, pero vale la pena que se discuta, un control autoritario sobre los medios de comunicación. Ese ha sido un aspecto recurrente en estas audiencias, hay quien está a favor, a quien está en contra, y la causa, o al menos yo creo que una de las causas de ese debate, pues es la facultad que se le pretende otorgar al secretario de Gobernación en los artículos 218, fracción octava, y 295, último párrafo, pues para vigilar esos contenidos. Yo creo que los legisladores ya hemos estado fijando una postura en este tema, pero yo sí insisto en que yo veo una pretensión de fondo del Ejecutivo de controlar los medios como se hace en los regímenes autoritarios. Otros compañeros senadores no comparten esta idea, yo respeto su punto de vista, me vienen a la mente, por ejemplo, los planteamientos y preguntas que ha venido haciendo mi compañero senador Gerardo Flores. Él cuestionaba la postura de que fuera el IFETEL quien regulara los contenidos. Él ha expresado que algo como que ya han también expresado, dicho otros expositores,
cosas que suceden en Francia o en Estados Unidos con buenos resultados, pero a mí me parece que más allá de la discusión sobre quién debiese regular los contenidos, si debiese ser la Secretaría de Gobernación o debiese ser el IFETEL, algo que me preocupa en este tema, y por eso la pregunta a usted, doctor, me refiero a los criterios para la regulación de los contenidos que se establecen en ese artículo 218, fracción octava. Esa fracción muy particularmente dice que la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, la dignidad y la moral, dice así. Que no se ataquen los derechos de terceros, que no se provoque la comisión de un delito y que no se perturbe el orden público. Estos criterios a mí en lo personal me parecen sumamente preocupantes porque entonces pues el contenido de los medios en este país quedaría supeditado o tendría como parámetro pues la moral, pero la del secretario de Gobernación o la del propio presidente de la República. Y no estoy bromeando, me parece muy claro que jamás nos pondremos de acuerdo en cuáles son los parámetros morales aceptables o inaceptables. Entonces, yo creo que no es desatinado decir que lo que prevalecería como criterio serían los parámetros morales de la persona que en ese momento ocupe la Secretaría de Gobernación o la propia Presidencia de la República, y por ello me parece muy preocupante y es un desacierto establecer la moral como criterio. Y lo mismo sucede, lo quiero decir, con el criterio de la perturbación del orden público, un concepto que ni en el ámbito legislativo ni en el ámbito académico ha podido ser definido con precisión, como lo escuchaba también hace un rato. Entonces, otra vez quedaríamos supeditados a la apreciación personal de la persona que ocupe el cargo de la Secretaría de Gobernación o de la propia Presidencia de la República sobre lo que es la afectación al orden público. Y por eso quiero preguntar, un poco para que me ilustre y a todo el Senado, ¿qué es el orden público desde su punto de vista? ¿Es una manifestación que cierra una avenida o que genera un desorden público? ¿Es el caos vial que genera la manifestación? ¿Ese es un desorden público? Seguramente pues va a haber aquí también opiniones divididas. Voy a concluir, senador presidente. Por eso concluyo mi pregunta. Otro criterio es que no se provoque la comisión de un delito, algo que salvo la mejor opinión de usted o de ustedes, me parece que solo le correspondería determinar a un juez cuando en su sentencia analice si existe un nexo causal entre la conducta y en ese caso el contenido televisivo. En fin, más allá de las consideraciones, preguntarle también, sé que son varias, pero fue muy rica esa exposición, ¿qué dificultades considera usted que se podrían presentar en el ejercicio de la facultad de vigilancia de los contenidos de la Secretaría de Gobernación con el establecimiento de los criterios subjetivos como la moral y el orden público, así como de otros criterios que dependen de terceros como el ataque a la dignidad personal o al respeto de la vida privada? Muchísimas gracias. Gracias, por senador. sus respuestas. Gracias, senador Robles. Tengo al senador Zoé Robledo apuntado. Muchas gracias, senador presidente, compañeros senadores, senadoras. Simplemente para acotar ahí el comentario del senador Lozano, efectivamente hay un reconocimiento, y creo que lo hicieron así los invitados y en particular Jesús Robles Malof y Luis Fernando García, sobre su presencia aquí. Creo que nosotros tampoco debemos de ser tan alérgicos a una crítica sobre la forma como se llevaron a cabo los foros en términos de su extensión o en términos de el número de voces. El hecho de que ellos planteen una opinión creo que debe de ser reconocida como tal, más allá de que hay un reconocimiento explícito sobre el hecho de que vinieron, expusieron, tuvieron el mismo tiempo y demás. El asunto es que el hecho, y yo lo compartiría con ellos, de que estos foros quizá en vez de 3 días pueden haber sido más días, no creo que sea algo irrespetuoso al recinto en el que se encuentran. Pero
justamente estamos aquí para discutir opiniones encontradas. Quisiera hacer preguntas muy específicas a cuatro de los ponentes. A Judith Mariscal, mencionaba un tema que obviamente se ha estado diciendo y comentando en estos espacios sobre cómo los países con órganos reguladores fuertes y autónomos disminuyen la concentración del mercado. Yo le quisiera preguntar y que nos ilustrara sobre cuáles son los países que van en sentido contrario, es decir, cuáles son los países que no tienen órganos reguladores autónomos y fuertes, para un poco imaginarnos hacia dónde estamos caminando y a dónde nos vamos a parecer si le restamos estas facultades al instituto. A Clara Luz Álvarez, le agradezco y reconozco el hecho de que haya puesto este tema en la agenda, porque había estado ausente en todos los otros planteamientos, había estado ausente por parte de los prestadores de servicios. Y le quisiera preguntar en un punto muy particular. Yo recibí la carta que nos hicieron un favor de enviar por el conducto de una reconocida y muy querida periodista, Katia D'Artigues, y me llamó mucho la atención el punto número 7, que tiene que ver con que de alguna manera se obligue a las empresas de telecomunicaciones a que ofrezcan al público al menos un equipo terminal, un celular, un smartphone o una tableta, que tenga funcionalidades para hacerlos accesibles a varios tipos de discapacidades. Que nos pueda decir cómo puede funcionar esto, o si hay algún ejemplo internacional en donde las empresas de telecomunicaciones tengan esta obligación y cómo funciona. Y nuevamente mi reconocimiento. Y finalmente, tanto a Luis Fernando García como a Robles Maloff, preguntarle sobre un tema en particular, porque entiendo que por la extensión quizá no lo tocaron, que tiene que ver con la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, que incluye esta iniciativa, un capítulo, el capítulo 6º, tiene que ver con este hecho de impedir que los proveedores de servicios de Internet perjudiquen o, en su caso, beneficien a un determinado tipo de tráfico de manera arbitraria, por ejemplo, para beneficiar un servicio que ellos mismos prestan o para perjudicar a un competidor. El hecho es, hay un capítulo completo sobre eso, pero entiendo que hay una serie de críticas sobre la redacción de esto y la interpretación a la que puede llegar, que podría ir en contra o en contrasentido justamente al principio de neutralidad de la red. Si pudieran abundar un poco sobre el tema para beneficio de quienes están presentes y quienes observan este debate y estos foros en el canal del Congreso. Muchas gracias, senador presidente. Gracias. Senador Manuel Cavazos, ¿usted iba a hacer uso de la palabra? ¿No? Me dijo, ¿o no? Si no… Pues en primer lugar agradecer todas las participaciones y recordarles que este no es un cambio a todo el sistema legislativo, sino lo que nos congrega es una ley federal de telecomunicaciones que fue planteada como reforma constitucional con el agregado Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y Competencia. Y por lo tanto, se crean dos órganos reguladores encargados de regular, vigilar, promover, defender la competencia. El objetivo central es, pues, la competencia. Sin embargo, al defender la competencia, pues automáticamente se están defendiendo los derechos de los usuarios y de las audiencias, porque esta competencia va a significar, sin lugar a dudas, pues menores precios, mejor calidad, mayor acceso. Y por eso es importante que se concentren los órganos autónomos reguladores en lo que es su función, que es la competencia, y no que se le asignen funciones y funciones y funciones
y esa es la mejor forma de hacer que no cumplan con su función, que no haya competencia y por lo tanto que no se beneficie a los usuarios y a las audiencias. ¿Que tiene otros temas correlacionados? Sí. ¿Que hay un capítulo sobre las audiencias? Sí. Hay también otras funciones que realiza en función de la competencia y muchos de los puntos que se han planteado serían muy útiles en la medida en que tengan que ver con la competencia. Por ejemplo, si los contenidos están siendo motivo de concentración o de prácticas monopólicas, pues entonces el IFT debe actuar sobre los contenidos. Pero si los contenidos son resultado de esta competencia, porque esta es una forma de competir con contenidos, competir con servicios, competir con subtitulajes, competir con traductores, competir con… Y eso es precisamente la ventaja de la competencia y eso es precisamente el objetivo central de estas modificaciones a la Constitución primero y de esta ley secundaria y otras muchas leyes, creo que son 12 leyes más que están siendo modificadas para hacerlas compatibles. De manera que debemos ver, pues como dicen los abogados, no solamente la interpretación literal, sino también la interpretación sistemática, es decir, ver todo el sistema y desde luego algunos más agregan que hay que ver la interpretación teleológica e histórica. En este sentido, pues una pregunta para Clara Luz. Usted dice que la iniciativa no fortalece los derechos de los usuarios, sin embargo, pues nosotros creemos que la competencia fortalece los derechos de los usuarios, pero además en la iniciativa se establece un esquema para brindar protección, el cual consiste en que todos los usuarios cuenten y gocen con los derechos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, de ahí la necesidad de la interpretación sistemática más que literal, y así por el estilo se pueden mencionar otras leyes que, pues sí, protegen los derechos de los usuarios. Judith Mariscal nos decía que se le está quitando la facultad al IFT de regular los contenidos. Mi pregunta es, ¿en qué disposición constitucional está establecido de manera expresa o de cuál se desprende que la facultad del IFT es para regular todos los contenidos? Y también la pregunta general de reflexionar de manera profunda, reflexionar de manera objetiva, imparcial, reflexionar si efectivamente la competencia produce estas mejoras en los derechos de los usuarios o por el contrario las inhibe. Porque si las inhibe, pues entonces no tiene sentido fomentar la competencia. Pero si las promueve, pues hagamos todo por fomentar la competencia y por lo tanto fortalezcamos al órgano regulador, no distrayéndolo con otras funciones que da la impresión de que logran lo contrario a lo deseado. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia, pero sobre todo por enriquecer nuestra comprensión de esta iniciativa en este contexto global, integral, sistemático. Gracias, senador Cavazos. El senador Gerardo Flores, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradezco a cada uno de las ponentes y los ponentes de esta mañana. En particular, de la exposición de Judith Mariscal. Perdón, es que tomé mis notas en otra.
en otra hoja. Me preocupa una serie de expresiones porque decías aquí, por ejemplo, utilizaste una expresión de que el Ejecutivo se dio poder y hoy lo trata de recuperar. En particular hablabas del tema de la autonomía del regulador, hablas de las limitantes a la autonomía del regulador, incluso de un mayor poder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A mí me llama la atención la preocupación de varios de los ponentes que han venido aquí y gente que lo ha manifestado, por ejemplo, en los medios, en el sentido de que la Secretaría o el Ejecutivo está tratando de recuperar poder que perdió, simplemente porque va a opinar, por ejemplo, sobre el plan de trabajo del instituto. La propia Constitución reconoce que la Secretaría tiene facultad de opinión en materia de la determinación de las contraprestaciones. El artículo 28 establece que el instituto o el titular tanto del instituto como de la Comisión Federal de Competencia Económica deben remitir su informe y su plan de trabajo tanto al Ejecutivo Federal como al Poder Legislativo. Yo no veo por qué ninguna de estas instancias pueda opinar sobre el plan de trabajo o el informe, dado que tienen la obligación de remitirlo a estos dos poderes. Entonces la verdad es que creo que se está haciendo demasiado énfasis en una cuestión que me parece que sí está prevista en la Constitución. Yo no veo ahí, por ejemplo, dónde está la regresión. Entonces me gustaría que si me pudieras ampliar un poco la preocupación tuya en especial en dónde está. Cuando hablabas del tema de la competencia estática contra la dinámica y hablabas del tema de la preponderancia, me llamó la atención que dices que desincentiva la inversión porque todos van a querer ser chicos. Me llama la atención eso porque pues prácticamente más bien hoy todos son chicos excepto los dos preponderantes. Entonces, yo creo que más bien desde mi punto de vista es al revés. Estamos tratando de controlar una elevada concentración que lamentablemente ha impedido que los demás operadores se desarrollen de manera más adecuada para los fines de generar mayor bienestar a la sociedad en México. Y hablabas también de una especie de contradicción en el tema de la interconexión. Yo lo que veo es en el articulado es que lo que dice la propuesta de iniciativa es los operadores deberán acordar la interconexión entre ellos. Luego dice, mientras no haya condiciones de competencia, el preponderante efectivamente no cobrará por la terminación en su red. Pero es una situación de excepción de carácter temporal. ¿Cuánto dure? Pues también depende de cuán eficaz sea la regulación. Yo espero que no sea permanente, evidentemente. Y es más, yo espero que en máximo 5 años podamos estar hablando de que en México hay condiciones de competencia efectiva y que entonces esta situación, por ejemplo, que prevé la legislación, pues desaparezca. O sea, no es la iniciativa no está proponiendo que de manera permanente, por ejemplo, el preponderante no cobre por la terminación de tráfico en su red. Entonces, yo lo que no, pues más bien no veo dónde está la contradicción. Entonces me gustaría que me pudieras también ampliar un poco esa preocupación. Luego de la exposición de Clara Luz, no tengo ninguna duda, la iniciativa evidentemente contiene omisiones importantes que tenemos que revisar y tenemos que ver de qué manera se pueden incorporar. Yo creo que no hay un caso más emblemático que con el que iniciaste tu exposición y yo creo que todos coincidimos en ese tema. Entonces, yo estoy seguro que lo vamos a revisar y que lo vamos a discutir y de alguna forma incorporar para que quede atendido. Por lo mismo, lo que me gustaría es si tienes alguna experiencia de algún otro país que nos puedas compartir muy concreta de cómo queda esto de tipo de cuestiones reflejadas en la ley, ¿no? De los
don Jesús Robles y Luis Fernando, por ejemplo, creo que también es algo que se mencionó en las otras ponencias, pero en particular a ellos dos me gustaría preguntarles nada más, coinciden con el tema de la elevada preocupación sobre el tema de la vigilancia de las comunicaciones, el tema de la privacidad de los datos. Yo creo que es un tema que ha sido recurrente en estos foros y me parece que es un tema que obviamente también tenemos que atender. Yo creo que, pues más que una pregunta, es hacerles la reflexión de que creo que ha quedado claro aquí que es un tema que necesitamos revisar también. Y finalmente a Francisco Guerrero le preguntaría algo que yo ya comenté aquí. Hay algo que, y también es una constante, a mucha gente no le gusta que la propuesta del presidente Peña prevea que sea la Secretaría de Gobernación quien vigile el tema de los contenidos. Yo particularmente creo que no es desafortunada esta propuesta porque justamente como bien lo señalaba en su exposición, para bien o para mal, al órgano regulador constitucionalmente autónomo que creamos, que por cierto, de repente se habla aquí de que le estamos quitando autonomía y lo estamos dejando casi peor que los demás órganos autónomos que hay en el mundo, cuando en realidad creo que estamos en el extremo de autonomía que hay a nivel mundial. Entonces, en el caso del tema de los contenidos, para bien o para mal, decía yo, se estableció que las decisiones de este órgano constitucionalmente autónomo no pueden ser motivo de revisión por parte del propio órgano, ni pueden ser suspendidas en juicios de amparo. Y hablando de libertad de expresión, a mí me parece que eso es realmente preocupante. Yo creo que sí es una cuestión que quizá no fue reflexionada de manera profunda cuando se aprobó la reforma constitucional. Había temas que yo creo que sí tenían que haber previsto esta figura. Y en el caso de la Secretaría de Gobernación, pues yo no veo por qué deba comportarse de manera diferente. Quizás sí hay una historia que preocupa de la década de los 70 y los 80 quizá, pero de la última década para acá yo no veo que un riesgo de autoritarismo. Yo creo que hay mucha apertura, las redes, sin duda no podemos intervenir en la libre comunicación que hay a través de ellas, los nuevos tipos de comunicación como son el Internet o cualquier otro tipo de redes sociales. Lo hemos visto, como bien lo citó Luis Fernando, en el tema de Turquía, de Venezuela, de Rusia, perdón, de Ucrania, o bien, está bien dicho Rusia, porque fue una intervención de Rusia en Ucrania. Pero creo que sí tenemos que reflexionar y me gustaría que nos amplias un poco tu opinión sobre este tema, que lo viviste en el IFE, de los riesgos de que decisiones de una autoridad que son difícilmente recurribles, como también es el caso del Instituto Federal Electoral, pues atenten contra la libertad de expresión. Yo creo que ese es un bien que debemos privilegiar. Para bien o para mal, en el caso de la Secretaría de Gobernación, las decisiones sí pueden ser objeto de revisión, pueden ser recurridas, y ahí es donde yo veo quizá no coinciden muchos conmigo, una virtud, porque, y lo dije aquí, puede ser que un día el instituto decida bajar un programa porque de acuerdo a la valoración subjetiva de los 7 comisionados, pues no se apega a la normatividad o a la legislación. Y entonces, ¿cómo vamos a defender la libertad de expresión por ejemplo, de los conductores de ese programa o de la propia gente que veía ese tipo de programa, ¿no? Entonces, si pudieras ampliar un poco tus reflexiones sobre este tema y cómo verías entonces el caso opuesto, que es que el Instituto Federal, cuyas decisiones no se pueden recurrir, sea quien vigile estas cuestiones. Gracias. Gracias, senador Flores. La senadora Itzel Saray Ríos, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. De antemano, me gusta estar aquí. Creo que haciendo uso de los términos de la ley nos amplía el espectro, nos ayuda a entender más cosas e incluso a dudar, porque se vale dudar de cosas. Creo que cuando dudas, luego viene un aprendizaje importante si continúas con el conocimiento. Yo 2 cosas muy claras. La primera, con la doctora Clara Luz,
Coincido plenamente. Quienes tenemos una discapacidad temporal producto de un accidente, valoramos cada día más las cosas. En México hay un tema de poca accesibilidad, no solamente en materia de telecomunicaciones, en la vida cotidiana. En el caminar, si tú caminas normalmente no te hace falta, si tienes todas tus facultades. Si tienes una dificultad temporal o permanente, vas viendo lo que hace falta y lo tienes que incorporar a muchas leyes. En esta específicamente creo que fue demasiado puntual, demasiado clara, es algo que ya habíamos visualizado incluso con Carmen, de que falta el tema del lenguaje de señas para poder atender a una población que no puede hablar, que no puede decir lo que se necesita, pero celebro que usted lo haya visualizado. Y dentro del escrito que usted nos envió, quiero enfatizarlo, porque también vale la pena verlo. La parte de las cabinas de telefonía en las calles, que están pensadas para gente que tenemos posibilidades de usarlas, pero no para quienes tienen silla de ruedas. Y me atrevo a decir algo más, no para que tienen talla pequeña, que también existen en este país y que no son tomados en cuenta. Me gusta también preguntarle si hay experiencias en otros países ya sobre esto, porque tiene que ver no solamente un tema con la ley, tiene que ver con un tema de presupuesto y de un tema de operación que se tendría que desplegar a lo largo y ancho del país y que valdría la pena enfatizarlo si usted así nos ayuda. También con esa claridad que usted nos expone en las ideas que me parecen puntuales, positivas. Entiendo perfectamente que 10 minutos son poco para todo lo que se tienen que decir, pero así como detectó dificultades, me gustaría que pudiera, luego si se puede, de manera en lo corto o escrito, ponernos también lo que usted ve que no es un retroceso, sino que es un avance en esta ley, para también nosotros tenerlo determinado, tenerlo detectado y poder también saber qué aciertos no debemos dejar que se vayan para que sea un retroceso, porque a veces decimos, me voy nada más a los puntos débiles, a lo malo por el poco tiempo, porque hay que avanzar y hay que quitar lo que daña. Pero también sí me gustaría, con su puntualidad y con la claridad que usted ha tenido, que pudiéramos ver qué es lo que usted visualiza, que sí es un avance a su juicio en esta ley y que no deberíamos ya quitarle ni ponerle, y estamos en ese sentido. En otra parte, otra preocupación es precisamente lo que ya han comentado nuestros compañeros sobre si la Secretaría de Gobernación tiene o no que ver el tema de contenidos. Si estoy mal me corrigen, pero según yo la Ley Orgánica de la Administración Pública hasta la fecha ya permite que valore de alguna manera contenidos. Entonces ver si ya es así, en dónde está el extremar las facultades de la Secretaría de Gobernación, en dónde está el determinado peligro, si así me permiten expresarlo, en la regulación de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación. Tengo un poco más de inquietudes que me gustaría luego externárselos de manera personal, pero sí me gustaría sobre estos dos temas que pudieran enfatizárnoslos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora César Ríos. Senadora Claudia Pavlovich, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los panelistas, a todo el público que nos acompaña en los medios de comunicación, a los compañeros senadoras y senadores. Yo creo que todos han sido muy puntuales en su exposición. Creo que sin duda estos foros nos ayudan a tener más claridad en muchos temas. Creo que han sido también muy puntuales quienes están a favor de la iniciativa en ciertos puntos, quienes no. Y yo también quiero abundar sin duda, todos los que tenemos algún familiar o vivimos muy de cerca a alguien que tiene un tipo de discapacidad, lo que usted abordó, doctora. Yo creo que la ley sí lo contempla, lo contempla en forma vaga, artículo 227, y también en la fracción 31ª del artículo 15, donde claramente se le da distribuciones al instituto. Pero también considero que lo que usted ha planteado es muy puntual y muy preciso en cuál sería, digamos, una ruta crítica a seguir para que se dé la inclusión para las personas con discapacidad. Usted nos da varios puntos que considero importantes, y el primero que veo es que todos los programas de televisión incluyan subtitulaje o intérprete. Me parece que eso sería lo ideal, pero creo que también debemos de empezar con algo. Y mi pregunta concreta es, ¿qué programas como
como prioridad deberían de tener. Yo considero que deben ser los noticieros, para mi forma de ver, como lo es en otros países, que ya lo existe. Quiero su opinión, si me lo permite, de manera muy puntual. Y lo otro es a la doctora Judith Mariscal, aquí le decimos de diversas formas. Judith. Usted comenta que de acuerdo a la reforma, a la iniciativa, hay un retroceso en las facultades de IFETEL, algo que ha sido muy discutido, ¿no? ¿Usted cree que entonces la dualidad que existía antes entre la COFETEL y la SST era mejor? ¿O qué podríamos hacer para mejorar el funcionamiento de IFETEL? Esas son mis preguntas muy puntuales. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más? ¿Meli? ¿No? Sí, adelante, Meli. Gracias, senador presidente. Gracias a toda la mesa directiva. A ustedes muchas gracias por sus aportaciones, porque realmente nos permiten tener puntos de vista adicionales y enriquecedores que expresan en muchos sentidos la opinión también de los mexicanos, porque al final de cuentas buscamos que estas iniciativas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones a quien beneficien directamente sean a todos los mexicanos, las mexicanas, que podamos garantizar el derecho establecido en la Constitución de que tengan acceso a la información, pero que sea información de calidad, información que tenga un propósito específico, incluyendo el de que sea educativo, que sea de contenido también de distracción o entretenimiento. Entonces, yo tengo algunas preguntas y consideraciones que quisiera escuchar sus opiniones al respecto. En primer lugar, específicamente para el licenciado Jesús Robles, en cuanto al tema de neutralidad de las redes, este es un tema que es debatible a nivel internacional, inclusive aquí podemos escuchar puntos de vista a favor y en contra. Ya el senador Zoe Robledo lo abordaba un poco y quisiera saber nada más si en su opinión la iniciativa de ley que estamos analizando y discutiendo en estos momentos es consistente con la experiencia más generalmente aceptada, por decirlo así, a nivel internacional. Es decir, si a los consensos que se ha llegado en el ámbito internacional son acordes o son congruentes con lo que se está planteando en la iniciativa del Ejecutivo Federal. En segundo lugar, también respecto del tema de los contenidos, quisiera compartir que en alguna reunión que hemos tenido con funcionarios de la SST, se comentó que lo que la iniciativa está contemplando es que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien supervise todo lo concerniente a horarios, a programación, a publicidad, a tiempos, y que Gobernación sea quien revise específicamente contenidos muy temáticos, muy específicos, porque sería Secretaría de Gobernación quien tendría también la posibilidad de tener en colaboración pues expertos en todos los temas de salud, de educación sexual específicamente, que puede ser un tema también muy delicado, y todo lo que sea necesario revisar de los contenidos en sí de la programación, pero sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien revise todo el tema de horarios, programación, publicidad, etcétera, de manera que sería complementaria la supervisión del Instituto y de la Secretaría de Gobernación, para que al final de cuentas entre ambos sean quienes supervisen todo lo que esté llegando a los mexicanos. Yo quisiera saber si en su opinión este planteamiento es claro en la iniciativa y si están de acuerdo que así debe ser. Y nada más también como comentario adicional para Luis Fernando García, quien señala, al menos así lo entendí, que el Internet no está sujeto a esquemas de seguridad y de justicia. Sin embargo, actualmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones está promoviendo de manera intensiva foros para analizar precisamente el tema de la ciberseguridad. Lo que nosotros valoramos es que la iniciativa
está contemplando esquemas acordes a lo que se está valorando en estos foros, al menos en primera instancia, porque sí debemos de valorar que el Internet es un instrumento que se utiliza desafortunadamente para cometer delitos que pueden llegar a ser también muy graves. Entonces, si valoramos en ese sentido que sí debemos de cuidar al máximo la seguridad de los usuarios y de los contenidos, entonces pudiese ser que sí sea relativo que la iniciativa vaya acorde o que plantee esquemas y procedimientos que vayan en colaboración con el garantizar la justicia y con prevenir delitos, al menos en este sentido en materia de ciberseguridad. También quisiera escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Ya no hay más? Bueno, pues ya no hay más, senador. Bueno, pues miren, antes de darle la palabra a nuestros invitados, senadores Robles y Robledo, que quede claro, aquí no se le está coartando la libertad de expresión absolutamente a nadie. A nadie. Es absoluta libertad para opinar, para decir, para hablar, para exponer. Y efectivamente, hay un foro de 3 días, que pudieron ser más, pero pudo no haber foro, como en tantos proyectos de ley y en tantas discusiones. Aquí tuvimos la apertura para tener el foro y para escuchar todo tipo de voces, y lo reitero, son bienvenidos, ¿sí? Así que dicho lo anterior, en el orden en que fueron haciendo sus presentaciones, porque creo que hay preguntas para todos, nada más les voy a rogar a nuestros invitados que tratemos de ser bien concretos porque traemos todavía varios bloques por delante. Judith Mariscal, por favor. Gracias. Pues gracias por las preguntas. Me permite, espero ser más clara. Hay varias que están relacionadas. En el tema de competencia, me parece lo que está contenido en la iniciativa que vemos hoy es, bueno, la primera viene con el concepto de preponderancia que viene de la reforma constitucional, ¿no? Es simplemente aclarar, me parece importante aclarar aquí que si nos quedamos con el tema de preponderante, no estamos utilizando una noción adecuada de competencia. Lo que yo entendí es que se introdujo esta innovación en la reforma constitucional, esta palabra, porque era una forma de hacer un fast track, ¿no? de a los agentes que ya habían sido determinados a través de una investigación como agentes dominantes con poder sustancial de mercado, se les podía aplicar de una forma expedita la regulación asimétrica. De nuevo, esto es un ejemplo de que esta ley estamos viendo al pasado, tratando de corregir lo que ha sucedido en los últimos 20 años, y aquí simplemente lo que hay que pensar es que también hay que ver al futuro y qué está causando mantenernos con estos conceptos, ¿sí? Entonces, una es, debemos de transitar rápidamente hacia un concepto de competencia efectiva, que es el poder sustancial de mercado, donde vemos prácticas anticompetitivas. La segunda, y que además ya está en la ley de competencia, ¿no? Simplemente hay que regresarnos a un concepto normal para determinar agentes dominantes en el mercado. La segunda es muy importante porque está muy confuso, me parece, en el texto de la ley secundaria. Lo que se dice, de una manera que algún periodista dijo, le sudaron para este texto, trata de justificar la tarifa de interconexión cero dentro de un esquema de bill and keep. Un esquema de bill and keep que existen en el mundo y que además me parece que deberíamos de transitar hacia eso pronto, es un esquema en donde ninguna empresa se paga a la otra. Exacto, en este caso lo que están haciendo es como la mitad de bill and keep, ¿no? Solo a la empresa dominante, preponderante, ¿cómo se llama?, se le obliga a cero. Sí, es importante dos cosas. Que cualquier regulación, primero, es importante que se aplique una regulación asimétrica en México en el mercado móvil, en donde tenemos unos grados de concentración
tan altos, ¿no? Esa es necesaria, no cabe duda. Quiero que quede claro que yo no estoy en contra de la aplicación de una regulación asimétrica, es más, me parece que la más efectiva es la tarifa de interconexión asimétrica. Ese me parece el camino más adecuado, más eficiente. Me parece que, además, recordando el tema de la autonomía de IFT, IFT debe de determinar esa tarifa de interconexión en base a modelos específicos, transparentes, que generalmente tienen que ver con costos incrementales de largo plazo. Es más, IFT ya lo hizo. Un número, ¿no? El determinar que sea tanto en una ley me parece que no procede. Me parece que la naturaleza de la ley es dejar el espíritu de hacia dónde debe de ir la regulación. Pero de nuevo, este tema es competencia de una agencia reguladora con la suficiente capacidad técnica que tiene para determinarlo. Entonces, la inconsistencia está en que una tarifa de interconexión cero no es bill and keep, tampoco es costo incremental. No, simplemente, pues no estoy segura de dónde sale. Ahora, el tema de temporalidad, por supuesto, y eso ya ni entro, me parece que todos lo sabemos, cualquier medida de regulación asimétrica debe ser temporal. El Estado no está para proteger a empresas ineficientes permanentemente, es un empuje para que las empresas más pequeñas puedan ofrecer paquetes competitivos y además de esa manera ir acercarse al on-net, off-net, que no hemos entrado en el tema del efecto club, pero a través de la tarifa de interconexión asimétrica se puede compensar el efecto club, me parece. Además, en fin, hay otros, los propios empresas tienen a veces algunas propuestas de estrategias en donde el efecto club podría ser simplemente para los amigos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero mi sugerencia más importante en todo esto es que quien determina esto es IFT, son los reguladores que se eligieron ya para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, esto interviene en el trabajo que de hecho ya está, que ya llevó a cabo IFT y que me parece lo llevó a cabo bien. Espero que eso responda a tu pregunta respecto al tema de competencia. Respecto al tema de autonomía, hay una tendencia en el mundo desde finales de los años 90 a que todos los órganos reguladores se conviertan en autónomos. Eso es en la ley, en el papel, a veces en la práctica no. En América Latina la mayor parte, lo que podemos ver es que tan tardíamente se adoptó esa autonomía. La mayor parte de los países tienden hacia un órgano autónomo en el mundo. En la práctica vemos el caso de Venezuela, por ejemplo, en África, algunos países en donde en realidad no se hace y se tendría que ver como un foco más cercano a ver qué tanto en la práctica se está haciendo. Un caso que destaca, y me parece que se conoce y es importante reconocer, en el que no hay autonomía y sin embargo hay un mercado de telecomunicaciones muy desarrollado, es el de Chile. A cambio de la autonomía, el regulador es la subsecretaría. Hay una claridad debido proceso en donde esta autonomía se ve que no fue necesaria y fue compensada por un Estado de Derecho. Respecto a la pregunta, senadora, respecto a ¿estábamos mejor antes? No. Me parece que ha sido precisamente la falta de claridad en funciones respecto a la COFETEL y la subsecretaría, la que en el pasado ha constituido una barrera de entrada, ha constituido ineficiencias. Bueno, prácticamente COFETEL tenía que consultar el día con día con la subsecretaría. Entonces, lo que vino a cambiar esta situación fue la reforma constitucional. Y me parece que es el nodo, una de las cosas más importantes que logró la reforma institucional, porque si se establece el camino institucional y si se establece el proceso, todo lo demás va a ser mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, mi crítica, mi gran preocupación es que esta ley secundaria difiere de la reforma constitucional y nos está acercando a lo que teníamos anteriormente a la creación de IFT. Sí, el tener bueno, en su momento discutíamos si era necesario la autonomía constitucional, era necesaria la
autonomía respecto a SCT, era muy necesaria que tuviera las funciones claras y las herramientas necesarias para sancionar e incentivar al sector. Entonces, la preocupación es que no estemos tomando en cuenta el gran avance que propuso, que tenemos en la reforma constitucional. Me parece que eso es todo. Y en dónde se ve, ¿no? Era senador Cavazos, me parece, en el artículo